poquito, no se quede tan atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. La semana anterior hablábamos acerca de la importancia que tiene el comprender que obedecer es mejor. ¿Sí? Cuando vamos a justamente uno de los textos que vamos a leer hoy nuevamente, nos damos cuenta que a Dios le agradan muchísimas cosas. Es decir, le agrada cuando lo adoramos, le agrada cuando le cantamos, le agrada cuando ofrendamos, cuando hacemos lo que Él nos pide. Pero si eso que hacemos no está revestido de obediencia, a Dios le desagrada. ¿Sí? Por eso hoy vamos a seguir indagando en el corazón de este hombre, de Saúl. ¿Qué fue lo que le sucedió? Algo pasó en su vida que terminó como terminó. Ustedes saben que Saúl fue un rey a quien Dios le dio una oportunidad de ser justamente rey sobre Israel. ¿Sí? Dios en un momento determinado quiso ser el rey de Israel. Y el pueblo empezó, no queremos a Dios como rey, queremos un rey como tienen todas las demás naciones, un rey de carne y hueso, alguien que nos pueda, a quien nosotros podamos ver, a quien podamos tocar, a quien podamos conducirnos de forma visible. ¿Sí? Y en un momento determinado Dios le dice a Samuel, el profeta, le dice: Samuel, yo te voy a decir cuál es el rey, escuchalos a ellos, porque en realidad el problema que ellos tienen no lo tienen con vos, no es que te están rechazando a vos, es que están rechazándome a mí. ¿Sí? Y Dios dice: vamos a concederles un rey, vamos a darles un rey como ellos quieren. Quieren un rey, van a tener un rey. Y Dios le da la oportunidad a Saúl. Saúl, un hombre que, como vimos la semana anterior, tuvo una serie de dificultades. Y hoy vamos a seguir indagando en el corazón de este hombre. Yo le puse como título a este mensaje: Perfil de un cristiano inmaduro. Perfil de un cristiano inmaduro. Un cristiano inmaduro es una persona con la que Dios no puede contar. ¿Por qué Dios no puede contar? Porque va a terminar perdiendo todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Saúl no supo darse cuenta que estaba frente a una oportunidad que Dios mismo le había dado. Quizás él no la buscó, quizás él no la pidió, quizás no sé si en algún punto estuvo él orando, pidiéndole a Dios una oportunidad. Sí, lo cierto es que Dios le concede esa oportunidad. ¿Sí? Y frente a esa oportunidad este hombre no supo cómo responder. No supo entender que cuando Dios te llama, pero es Él el que determina cómo va a suceder esa misión, esa tarea que Él te está pidiendo. Cuando Dios te llama, lo que Dios espera es que vos sepas canalizar esa oportunidad. ¿Sí? Porque Dios no te llama solamente porque tiene ganas de llamarte. Dios te llama porque de ese llamado depende la bendición de muchas otras personas. Él iba a ser el rey, no iba a ser uno más en el pueblo. ¿Sí? Entonces quiero que veamos algunas características. Yo voy a mencionar hoy 5 características de lo que para mí es una persona que está corriendo el riesgo de ser desechado por Dios. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel 15, del 15 al 23. Dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido, ¿te ha qué?
ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Fíjate la determinación de Dios. Destruye a todos los pecadores de Amalec y haceles guerra hasta que no quede uno solo, hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí nomás. Fíjate este último versículo, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión tiene que ver con no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y la obstinación es estar empecinados en hacerle creer a los demás que nuestro pensamiento es mejor que el pensamiento de Dios. Por eso Dios dice: la obstinación es igual a idolatría. ¿Por qué? Porque vos hacés de tu pensamiento un Dios al que los demás deben someterse. ¿Sí? Por eso Dios lo considera tan grave, porque dice: yo ya emití mi pensamiento. Pero Saúl está tan empecinado en hacer lo que él cree que es correcto, que se está transformando en su Dios. Grave. Por eso Dios dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Dios, cuando no la obedecemos, la palabra en la Biblia es la misma persona de Jesús. En el principio era el verbo, dice Juan, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, a quien estamos rechazando no tiene que ver con letras, estamos rechazando a una persona, la persona de Jesús. ¿Se entiende eso? Por eso Dios dice: por cuando vos desechaste la palabra, o sea, atentaste contra mi persona, yo también te voy a dar el mismo trato. Y si vas al original de este texto, lo que Dios le está diciendo es: vos me trataste como un desecho, ese mismo trato te doy yo. Por eso es fuerte cuando a veces nosotros no logramos captar la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, el espíritu. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros corremos el riesgo de desviarnos de la idea de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tenemos que tomar la palabra y hacer la carne. Y podemos preguntar: claro que sí. Señor, ¿es esto lo que vos querés? Sí, es esto lo que yo quiero que hagas. Sí, Señor, lo que pasa es que tengo una serie de dudas. Hacelo, ¿por qué? Porque yo te voy a bendecir. En la obediencia está mi bendición. Por eso Samuel le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que todo aquello que vos puedas sacrificar a Dios. No dice que los sacrificios y todas las demás cosas quedan anuladas. Lo que le está diciendo Dios es que antes que hagas eso, Dios prefiere que obedezcas. Tu sacrificio, tu ofrenda, todo lo que vos le das a Dios, si no está revestido de obediencia, para Dios es maldición. Por eso le dice, en un momento habla de que el pueblo guardó lo mejor del ganado, primicias del anatema. Es decir, anatema significa algo que está maldito. ¿Se está entendiendo esto? Podemos ofrecerle a Dios cosas que están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque no están revestidas de obediencia. Y cuando eso que yo le ofrezco a Dios no está revestido de obediencia, lo que estoy haciendo es ofreciéndole a Dios algo que está bajo maldición. ¿Me están siguiendo? Tenemos que revisar qué le estoy ofreciendo a Dios.
¿Qué es lo que primeramente Dios está pidiéndome? Si vos vas al versículo 1 del capítulo 15, o al versículo 3 creo que es, Dios le dice a través del profeta al rey, le dice, estate atento a las palabras de Jehová. Estate atento. Saúl, presta atención a lo que Dios te va a decir a través mío. Presta atención, ¿por qué? Porque de lo que vos escuches e interpretes es lo que vas a hacer a continuación. Y si vos no escuchás con claridad la voz de Dios, vas a terminar haciendo cualquier cosa. Efectivamente, terminó haciendo cualquier cosa. Saúl es el prototipo de cristiano inmaduro e irresponsable por varias razones. Debemos decir también que la inmadurez es la que provoca cristianos irresponsables. Es la inmadurez la que provoca que muchos cristianos sean irresponsables con su fe. Un cristiano inmaduro es aquel que no puede cumplir con las cosas que debe cumplir para con Dios. Dios le había dado una oportunidad, vos fíjate, estaba frente a una enorme oportunidad. Iba a gobernar el pueblo de Dios y sin embargo no lo supo ver. Dios a veces es tan bueno que aún no siendo su voluntad perfecta, permite que en nuestra vida vengan ciertas cosas, como por ejemplo esta oportunidad. No era la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios que Saúl fuera rey. Algunos hablan de que hay una voluntad permisiva de Dios, que es la que, como en este caso el de Saúl, permite que pasen cosas que no estaban en el corazón de Dios. El corazón de Dios estaba con David. De hecho, Dios le da la oportunidad a Saúl, y como Saúl no estuvo alineado a lo que Dios quería hacer, Dios levanta después un rey conforme a su corazón y marca la diferencia. Dice, este es un rey conforme a mi corazón. Vamos a ver por qué inmaduro. Inmaduro porque nunca entendió su responsabilidad para con el pueblo que lideraba y del que formaba parte. Ese es el primer síntoma de una persona inmadura, como Saúl. Nunca entendió su responsabilidad para con el pueblo que él mismo lideraba y del que formaba parte. Nunca lo entendió. Nunca entendió que él, con todo lo que hiciera, iba a afectar severamente a toda la nación. Nunca entendió el llamado de Dios hacia su vida. Entonces constantemente fue coqueteando con otra serie de cosas. Vos y yo tenemos que entender, hay un llamado de Dios hacia nuestra vida. Quizás no vas a estar predicando, pero Dios te llamó para algo. Dios te llamó para algo, no es casualidad que vos estés acá. Más allá de tu determinación a venir a la iglesia, de venir a adorar a Dios, hay algo que Dios hizo. Hay algo que Dios puso dentro tuyo, un llamado puntual. De eso depende que muchas otras personas sean bendecidas. ¿Sí? De eso depende que muchas otras personas sean afectadas para bendición de sus vidas. Pero cuando no entendemos el llamado de Dios hacia nuestra vida, nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. Coqueteamos con otras cosas. Nos perdemos con lo que constantemente vemos delante. Este hombre no vio a Dios, no supo ver a Dios. Ahora vamos a ver otra de las características. Pero, ¿quién fue el llamado por Dios? ¿A quién llamó en esta historia Dios? A Saúl. Pero fíjate lo que dice él en el versículo 15. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjate cómo él se hace a un costado de su responsabilidad. Dice, de Amalec los trajeron porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿A quién le había dado Dios la responsabilidad de cumplir con su mandato? A Saúl. ¿A quién había llamado Dios para destruir a Amalec? A Saúl. Y sin embargo vos ves acá un tipo irresponsable. ¿Por qué? Porque dice el pueblo perdonó. Fue el pueblo como diciendo, yo no tengo nada que ver, son ellos. Escuchame una cosa, la responsabilidad te fue dada a vos.
Saúl, no seas tan irresponsable, no seas inmaduro, a vos te fue dada la responsabilidad. Sos vos el que tiene que hacerse cargo del llamado de Dios sobre tu vida. Cada uno de ustedes tiene un llamado, tiene que hacerse responsable. Tienen que hacerse responsables. Hay un llamado de Dios sobre sus vidas. Este hombre dijo, el pueblo perdonó. El pueblo perdonó lo mejor para sacrificarlo. Encima espiritualizó algo, como intentando seducir al profeta y a Dios mismo, como para que el castigo no sea tan fuerte. ¿No? Porque le dice, hemos traído lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecerlas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. No. Eso que estás queriendo ofrecer está bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había maldecido al decir, quiero que mueran todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Que no quede uno solo de Amalek. ¿Sobre qué empezaba el destino de toda esa generación? Sobre la vida de Saúl. Sobre la vida de Saúl. Ninguno de nosotros debe o puede menospreciar la responsabilidad que conlleva ser parte del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros. ¿Sabes que a veces me temo que el día del juicio final nos parezcamos mucho al siervo ese de la parábola de los talentos, que recibió un talento y lo escondió? Y que intentando esgrimir algún argumento, alguna excusa, tengamos que escuchar de boca del Señor, no te conozco, apartate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque lo que te di no lo usaste, preferiste guardarlo, preferiste esconderlo, preferiste archivarlo y no ponerlo a funcionar para mi reino. Cada uno de nosotros tiene que saber y comprender el peso que significa ser parte del cuerpo de Cristo. No estamos haciendo un club, estamos haciendo la iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo, no es un club. No es un club. No es un club, somos parte de la iglesia de Cristo. No es cualquier cosa lo que estamos queriendo edificar. Estamos queriendo edificar la iglesia de Cristo y eso tiene un peso. No podemos tener en menos la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo, no podemos subestimarla. Cuando no somos responsables con aquello que debemos ser responsables, nos estamos comportando como cristianos inmaduros, que están destinados a ser finalmente desechados por el Señor. Dios nos da oportunidades todos los días, como se las dio a Saúl. Dios nos da oportunidades todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Ahora, Dios, cuando hoy renovó su misericordia sobre tu vida, no es para que hagamos lo que nos da la gana, es para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Por eso es importante recordar las palabras de Samuel a Saúl. Estate atento a la voz de Dios, escuchar con atención lo que Dios te va a decir. Porque de eso que vos interpretes va a venir una serie de acciones y de reacciones, y después hay que lidiar con las consecuencias. Cuando Dios te llama, te hace responsable por todo aquello que suceda con tu vida espiritual, la de tu familia, la de tu ciudad, la de tu generación, la de tu iglesia, etcétera, etcétera. Dios te hace responsable. Cuando Dios te llamó y dijo, fulano, Dios te hizo responsable. Desde ese preciso momento hay un peso sobre tus espaldas. ¿Te hayas dado cuenta o no? Dios te hace responsable por todo lo que suceda con esta generación en esta ciudad. Cabe recordar que llamados no son solo aquellos que lideran una iglesia. Obviamente que aquel que decide, toma el desafío de liderar una congregación, más vale que lo haga bien. Más vale que lo haga bien y se ajuste los pantalones y se agarre bien fuerte, porque te puedo asegurar que si no lo hace bien, va a perder la cabeza. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero también tiene que ser muy bien las cosas. Ahora,
La responsabilidad no es solamente de aquellos que lideramos una congregación, sino de aquellos que la conformamos. La responsabilidad de que esta congregación crezca no es solamente mía, es responsabilidad de cada uno de los que la conformamos. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes y yo fuimos llamados a edificar el reino, independientemente de ciertos roles. Que yo sea el pastor de esta congregación es por designio de Dios. Podría haber sido cualquiera de ustedes. Pero la responsabilidad es igual para todos. ¿Sí? Amén. Anotate esto por ahí. Cuando Dios te llama, espera que te hagas cargo de ese llamado. Cuando Dios te llama, espera que te hagas cargo de ese llamado. Saúl nunca terminó de hacerse responsable del rol que tenía en el pueblo. Menospreció el llamado, menospreció las consecuencias de sus actos, menospreció al pueblo y obviamente menospreció al Dios que lo llamó. Resultado final, Dios termina diciendo: no me servís, Saúl. Me voy a elegir, o ya he elegido a alguien que tiene en mi corazón. Una persona que tiene valores, que tiene principios que yo necesito para alguien que va a gobernar en mi pueblo. Ninguno de nosotros que formamos parte de la iglesia podremos evitar delante de Dios ser juzgados por aquello que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Sí? Fíjate lo que dice Saúl, versículo 15: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Espiritualizó una situación de pecado, espiritualizó como para tratar de impresionar al profeta y a Dios, si fuese posible, de una situación en la que él sabía que había errado. Vos y yo sabemos cuando estamos haciendo las cosas bien y sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. No necesitamos discernimiento, no necesitamos una amonestación, no necesitamos siquiera que Dios venga y nos revele: estás haciendo mal esto, hijo mío, hija mía. Sabemos. Entonces tenemos que ser honestos delante de Dios. Si Saúl a la primera que le pifia se hubiese arrepentido, la historia hubiese sido diferente. Porque Dios es amplio en misericordia. Pero Saúl persistió en su rebeldía, en su obstinación, perseveró en lo equivocado. ¿Cuán responsable te sientes por tu rol en el cuerpo de Cristo? ¿Cuán responsable te sientes por el crecimiento de tu congregación? ¿Cuán responsable te sientes cuánto te pesa la responsabilidad de ser parte de una congregación? Tiene que pesarnos. A mí me pesa. Todos los días me pesa. Porque sé que tengo que rendir cuentas el día de mañana. Porque sé que el día de mañana va a haber un tribunal esperándome en el que voy a ser juzgado. Y no voy a poder evitar ni evadir esa situación. Llegará el día en el que vamos a estar frente a Cristo, frente al tribunal de Cristo, y Él me va a decir: bueno, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ahí no va a haber tiempo para escribir argumentos ni excusas. Si vos sos parte de una congregación, te tenés que sentir responsable. Tiene que haber en vos un ardor en tu corazón de decir: yo tengo que hacerme responsable por esto, por todo lo que pase. Segunda característica de un cristiano inmaduro. Inmaduro porque no entendió el propósito por el cual fue ungido. Saúl no entendió el propósito por el cual fue ungido. Mirá lo que dice en el versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
Unción es la misma presencia del Espíritu de Dios que viene a tu vida para que desarrolles una tarea, una misión especial, algo que Él te ha encomendado. Dios no unge personas porque le sobran ganas de ungir. Cuando Dios unge a alguien, lo hace porque esa persona está destinada a cumplir una tarea puntual, precisa y muy clara de parte de Él. La unción no es para que tengamos mejores cultos y nos caigamos y nos volvamos, qué show que tuvimos. La unción no es para entretenernos. La unción no es para que vos y yo digamos, wow, cuán ungidos estamos, súper poderosos. No, cuando Dios te unge porque hay una tarea que quiere que cumplas. Te aparta Dios para esa tarea. Saúl tuvo esa unción, vino el profeta y lo ungió ¿para qué? Para que él fuese rey. Saúl, tenés que reinar. Fuiste llamado a ser rey. No te desvíes, no desvirtúes la unción. Los cristianos somos especialistas. Decimos, acá está la unción, porque sentimos. Acá no está la unción, porque lo sentimos. Y la unción no tiene que ver con que vos sientas o no sientas. Yo no sé si Saúl habrá sentido algo, no sé si David habrá sentido algo al momento de ser ungido. Lo que ellos entendían era, fuimos apartados, por lo menos David, no sé si Saúl no lo comprendió. Dios me eligió para tal cosa. Mirá lo que dice 1 Samuel 10:1, ahí nomás. 1 Samuel 10:1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, ¿sí? Un utensilio donde había aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La unción, mi querido amigo, mi querido hermano, significa que Dios te elige para una tarea. La unción no tiene que ver, no tiene que ver con que vos te pases la vida entretenido. Cuán ungido estoy, cómo puedo impresionar a la gente por la unción. No tiene nada que ver. Eso significa ser una persona inmadura que cree que porque fue ungido tiene que vivir una serie de situaciones extraordinarias. La gente mide los cultos por cosas extraordinarias y dice, el culto estuvo buenísimo, ¿por qué? Y no sabés las cosas que vivimos. ¿Qué viviste? Y se cayó todo el mundo. ¿Y a mí qué me importa si se cae todo el mundo? A mí lo que me importa es lo que haces cuando te pones de pie y salís de la puerta de la iglesia para afuera. No me interesa que te caigas en la iglesia. Hablé en lenguas, no sabés la unción que había. No digas malas palabras afuera. Eso me importa más. No que hables en lenguas acá. Si lo haces, buenísimo. Pero lo que más me importa es que afuera no trates mal a los vecinos, que no los insultes, que no te pases la vida viviendo una dualidad espiritual. Eso es lo que más me importa. ¿Me están entendiendo? Todos y cada uno de nosotros hemos sido ungidos por el Señor. Ahora bien, comprendamos un poco más lo que significa esto de estar ungido. La unción con aceite era un acto por el cual se designaba o elegía a personas consagradas para cierto oficio, como por ejemplo a reyes o sacerdotes. ¿Sí? Vamos a ver Lucas 4, 18 y 19. Vamos a ver a Jesús. Jesús, en un momento determinado, evoca las palabras del profeta Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. ¿Está el Espíritu de Dios sobre tu vida? ¿Sí? ¿Amén? Entonces decir, el Espíritu de Dios, con convicción, a ver, el Espíritu de Dios está sobre mí. Fíjate lo que sigue ahora. Por cuanto me ha ungido, dice Jesús, para dar. ¿Para qué?
¿Para qué es la unción? Para dar. Para guardármela, para yo sentirme, uy, qué ungido estoy, qué poderoso soy. ¿Es para eso? Es para dar. ¿Para qué es la unción? Para dar. En primer lugar dice, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso es la unción. Para eso es la unción. Cuando alguien te diga, yo estoy reungido, decirle, ¿a cuántos le predicaste este año? ¿Cuántos ganaste este año para Cristo? No, porque la unción me transformó, así me transfiguré. No. ¿Cuántos ganaste para Cristo? Porque la unción es para dar, no para guardártela y que vos te sientas el más capo de todo el universo. Mister Poderoso. La unción es para dar buenas nuevas a los pobres, liberar a los que están en prisión, dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso olvídate de creer que todo lo que sucede acá es tan relevante como para que vos te sientas más o mejor que otros. Lo que sucede acá es importante desde el punto de vista que acá venimos a preparar nuestras armas. Acá venimos a ser impartidos de una palabra de Dios. Recibimos una palabra, pero lo importante cuando vos recibís una palabra es que después tenés 6 días para practicarlo afuera. La unción no es para que hagas un show o te muestres como alguien superpoderoso capaz de hacer los milagros más increíbles. La unción no es para entretenerte o para resolver tus problemas. La unción es una marca del cielo sobre la vida de aquellos que han sido divinamente elegidos para afectar vidas con el Evangelio de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? La unción es un indicador de haber sido capacitados por Dios para esa tarea. La unción no solamente te habilita en términos de haber sido elegido, sino que además te capacita para la tarea. Porque la unción representa una persona, no representa algo místico, es una persona, es la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Saúl despilfarró esa unción. Y así sucede con aquellos cristianos inmaduros que creen que la unción es para que ellos tengan mejores cultos, para que ellos se sientan mejores, midiendo todo por alguna experiencia